El budismo, el hombre que despertó. El budismo se inicia con un hombre. En sus últimos años, cuando la India estaba encendida con su mensaje y hasta los reyes se postraban ante él, la gente se le aproximaba como se le aproximarían a Jesús para preguntarle qué era. ¿A cuánta gente se le ha preguntado no? ¿Quién eres? Refiriéndose al nombre, al origen o a la ascendencia, sino qué eres, a qué clase de ser perteneces, a qué especie representas. No a César, por cierto, ni a Napoleón, ni siquiera a Sócrates, solo a dos, Jesús y Buda. Cuando la gente acudió con su perplejidad al propio Buda, la respuesta es que éste dio identidad a todo su mensaje. ¿Eres un Dios?, preguntaron. No. ¿Un ángel? No. ¿Un santo? No. ¿Qué eres entonces? Buda respondió: yo estoy despierto. Su respuesta se convirtió en su título porque eso es lo que Buda significa. La raíz sánscrita Bud implica tanto despertar como saber, por tanto Buda significa el iluminado o el despierto. Mientras el resto del mundo se encontraba envuelto en las profundidades del sueño, sonando un sueño que se conoce como el estado consciente de la vida humana, uno de ellos despertó. El budismo comienza con un hombre que sacudió el estupor, el letargo, las ensoñadoras extravagancias de la conciencia ordinaria. Comienza con un hombre que despertó. Su vida ha sido envuelta en una cariñosa leyenda. Se nos dice que, a su nacimiento, los mundos se inundaron de luz. Los ciegos tanto ansiaban ver su gloria que recuperaron la vista. Los sordomudos conversaban extasiados ante las cosas que sobrevendrían. Los encorvados se pusieron derechos, los lisiados caminaron, los prisioneros fueron liberados de sus cadenas y los fuegos del infierno se apagaron. Y hasta los gritos de las fieras se acallaron cuando la paz rodeó el mundo. Solo Mara, el maligno, no se regocijó. Los datos históricos de su vida son aproximadamente los siguientes. Nació alrededor del año 563 a.C., en lo que ahora es Naspel, cerca de la frontera con India. Su nombre completo era Siddhartha Gautama Desagya. Siddhartha era su nombre de pila, Gautama su apellido y Sakya el nombre del clan al cual pertenecía su familia. Su padre era un rey, pero como había tantos reinados en el subcontinente hinduista, sería más preciso pensar en él como un señor feudal. Según los niveles de la época, su crianza fue de lujo. Yo vestía ropas de seda y mis asistentes sostenían sobre mi cabeza una sombrilla blanca. Mis ungüentos siempre procedían de Benares. Parece haber sido excepcionalmente apuesto porque hay numerosas referencias a la perfección de su cuerpo visible. A los 16 años se casó con una princesa vecina, Yasodhara, con quien tuvo un hijo llamado Raula. En suma, era un hombre que parecía tenerlo todo: familia. El venerable Gautama es bien nacido en ambas partes, de ascendencia pura. Aspecto apuesto, inspira confianza, dotado de una complexión de gran belleza de color blanco, de fina presencia, de aspecto majestuoso. Riqueza: tenía elefantes y ornamentos de plata para sus elefantes. Tenía una esposa modelo, majestuosa como una reina del cielo, siempre constante, alegre día y noche, plena de dignidad y suma gracia, que le dio un hijo hermoso. Además, como heredero del trono de su padre, estaba destinado a la fama y al poder. Mas pese a todo esto, a sus 20 años se apoderó de él un descontento que le llevaría a una ruptura completa con sus bienes terrenales. La fuente de este descontento se encuentra en la leyenda de las 4 visiones fugaces, una de las más celebradas, llamadas a la aventura, que existe en la literatura mundial. Según la leyenda, cuando Siddhartha nació, su padre convocó a los adivinos para saber qué le deparaba el futuro a su heredero. Todos los adivinos estuvieron de acuerdo en que se trataba de un niño muy inusual. Si permanecía en el mundo, uniría a la India y se convertiría en su más grande conquistador, un Chakrabartin o rey universal.
Pero si renunciaba a él, se convertiría no en un conquistador del mundo, sino en un redentor del mundo. Enfrentado a esta opción, su padre decidió guiar los pasos de su hijo hacia el primer destino. El rey no escatimó esfuerzo alguno por mantener al príncipe atado al mundo. Enfrentado a esta opción, su padre decidió guiar los pasos de su hijo. El rey no escatimó esfuerzo alguno para mantenerlo. Se pusieron a su disposición 3 palacios y 40.000 bailarinas y se dieron órdenes de que nada feo entorpeciera los placeres de la corte. Más concretamente, debía evitarse el contacto del príncipe con las enfermedades, la decrepitud y la muerte, por lo cual, aun cuando salía de paseo a caballo, se enviaban servidores para quitar de las calles a quienes pudieran mostrar estas condiciones. No obstante, un día no advirtieron la presencia de un anciano, o como lo interpretan algunas versiones, de una encarnación milagrosamente realizada por los dioses para dar la lección de vida. Un hombre decrépito, con los dientes partidos, los cabellos grises y el cuerpo vencido y torcido, apoyado en un bastón, temblando. Aquel día Siddhartha conoció la vejez, aunque el rey amplió la guardia en un segundo paseo. Siddhartha encontró un cuerpo que, aquejado de una enfermedad, estaba tendido al borde del camino, y en un tercer paseo un muerto. Por último, en una cuarta ocasión vio un monje vestido de ocre, con la cabeza afeitada y una escudilla, y aquel día supo de la vida recluida del mundo. Esta es una leyenda, un relato, pero como todas las leyendas encierran una verdad importante, porque las enseñanzas de Buda demuestran, sin posibilidad de error, que fue relación inexorable del cuerpo con la enfermedad, la decrepitud y la muerte, lo que lo desesperanzó de encontrar la plenitud en el terreno físico. La vida está sujeta a la edad y a la muerte. ¿Dónde está el reino de la vida en el cual no existe ni la edad ni la muerte? Una vez que hubo reconocido que el dolor y la muerte corporales eran inevitables, los placeres carnales perdieron su encanto. El entretenimiento de bailarinas, el canto melodioso de laúdes y címbalos, las suntuosas fiestas y procesiones, la rebuscada celebración de festivales solo constituían una burla para su mente contemplativa. Las flores agostadas por los rayos del sol y las nieves derritiéndose en el Himalaya eran una prueba más patente aún de la fugacidad de las cosas terrenales. Siddhartha decidió abandonar la trampa en que se había convertido, las distracciones de su palacio, y seguir la llamada del buscador de la verdad. Una noche, cuando tenía 20 años, se produjo una ruptura, el gran avance. Se abrió paso de madrugada hacia donde dormía su mujer y su hijo. Se despidió de ellos en silencio y luego ordenó al guardia del portal que le ensillara su gran caballo blanco. Montados ambos en él, se dirigieron al bosque, a cuyo límite llegaron al amanecer. Allí Siddhartha cambió sus ropas por las de su asistente, que volvió con el caballo para dar las noticias mientras Siddhartha se afeitaba la cabeza y, luciendo vestimentas harapientas, se internaba en el bosque en busca de la iluminación. Transcurrieron 6 años durante los cuales se dedicó de forma concentrada toda su energía a este fin, que duró es vivir la vida del solitario habitante del bosque para regocijarse en la soledad. Verdaderamente las arboledas silenciosas pesan mucho sobre el monje, que aún no ha logrado dominar la fijeza de su mente. Las palabras atestiguan de manera conmovedora que su búsqueda no fue fácil. Según aparece, se produjo en 3 etapas, pero no hay constancia de cuánto duró cada una ni de cómo se dividieron entre sí. Su primer acto fue buscar a 2 de los más destacados maestros hinduistas y traerles todos los conocimientos de su vasta tradición. Aprendió mucho, en especial acerca del Raja Yoga, pero también sobre la filosofía hinduista. De hecho, aprendió tanto que los hinduistas llegaron a reclamarlo como propio, sosteniendo que sus críticas de la religión de la época tenían el carácter de reformas y que eran menos importantes que los puntos sobre los cuales concordaba. Pero con el tiempo Siddhartha sacó la conclusión de que había
aprendido todo lo que estos yogis podían enseñarle. El paso siguiente de Siddhartha fue unirse a un grupo de ascetas y probar sinceramente su camino. ¿Era su cuerpo el que lo retenía? Él vencería su poder y eliminaría su interferencia. Hombre de una enorme fuerza de voluntad, el futuro Buda superaba a sus compañeros en cualquier prueba de austeridad que propusieran. Comía tan poco, 6 gramos de arroz por día durante unos 2 ayunos. De cuando creía que me tocaría la piel, el estómago, en realidad me toqué la columna vertebral. Apretaba los dientes y presionaba la lengua contra el paladar hasta que el sudor fluía de mis axilas. Contenía la respiración hasta que sentí como si me retorciesen una correa alrededor de la cabeza. Al final se debilitó en tal grado que cayó desmayado, y de no haber estado con sus compañeros que lo alimentaron con gachas de arroz, podría haber muerto fácilmente. Esta experiencia le enseñó la futilidad del ascetismo. Se entregó al experimento con todo lo que tenía, pero el experimento había fracasado, no le había traído la iluminación. Pero los experimentos negativos tienen sus propias lecciones, y en este caso el fracaso del ascetismo le proporcionó a Siddhartha el primer puente constructivo para su programa. El principio del camino intermedio entre los extremos del ascetismo por un lado y de la indulgencia por el otro es el concepto de la vida racionada, en la cual al cuerpo se le da lo que necesita para funcionar en condiciones óptimas, pero nada más. Volviendo sus espaldas a la mortificación, Siddhartha dedicó la parte final de su búsqueda a una combinación de pensamiento riguroso y concentración mística al estilo del Raja Yoga. Una noche, cerca de Gaya, en el noroeste de la India, al sur de la actual ciudad de Patna, se sentó bajo una higuera que ha llegado a conocerse como el árbol Bu, una forma abreviada de Bodhi o iluminación. Posteriormente el sitio recibió el nombre de lugar inamovible, porque la tradición dice que el Buda, sintiendo que el descubrimiento estaba próximo, se sentó esa noche que haría época dispuesto a no levantarse hasta lograr la iluminación. Los documentos presentan como el primer suceso de la noche una escena de tentación que recuerda a la de Jesús el día anterior a su ministerio. El maligno, dándose cuenta de que el éxito de su antagonista era inminente, corrió al lugar para perturbar sus concentraciones. Atacó primero en forma de Kama, el dios del deseo, haciendo desfilar a 3 mujeres voluptuosas con su tentador séquito. Cuando el futuro Buda se mantuvo impasible, el tentador cambió su disfraz por el de Mara, el señor de la muerte. Sus poderosas huestes atacaron al aspirante con huracanes, lluvias torrenciales y aludes de rocas encendidas, pero Siddhartha ya se había desprendido tan totalmente de su ser finito que las armas no encontraron blanco que tocar y se convirtieron en pétalos de flores al penetrar en su área de concentración. Cuando, en total desesperación, Mara reivindicó su derecho a hacer lo que estaba haciendo, Siddhartha tocó la tierra con la punta de su dedo derecho, a lo cual la tierra respondió tronando: «Te tomo por testigo», con 100.000 y 100.000 rugidos. El ejército de Mara huyó en desorden, y los dioses del cielo descendieron en éxtasis con guirnaldas y perfumes para el vencedor.